Buenas tardes, estimados con todos. ¿Me confirman si me escuchan, por favor? Buenas tardes, profesor, sí lo escuchamos. Ok, muy amable, gracias. A ver, vamos a hacer una revisión de lo que hemos visto ya revisando el programa de estudio de la asignatura. Terminamos con todas las unidades y temas que estaban contemplados, sí, para este periodo. Solamente quiero hacer una revisión y más que nada subirles una información que les va a ser de mucha importancia en adelante también y que reforzaría un poco los conocimientos que hemos visto en este periodo. Sin antes hacer una revisión de las actividades que debemos cumplir en este segundo periodo para lo que es las notas. Sí, entonces con ustedes desde el examen del primer parcial, sí, no se han elaborado todavía ninguna actividad, ¿no es cierto? Sí, estoy revisando aquí en el aula virtual, efectivamente no tenemos actividades. Entonces necesitamos hacer una actividad en cuanto a tareas. Se realizará también un foro, sí, y se necesita también realizar una prueba. Esto como parte de las notas del segundo parcial y previos al examen del segundo parcial también. ¿Ya? Entonces, a ver, en cuanto a eso, vamos primero a revisar lo que era el contenido del programa de estudios de la asignatura. Entonces empezábamos con lo que era la parte de vectores, la parte de cinemática, unidad 2, movimiento en dos dimensiones, movimiento circular, que se lo vio. Unidad 3, la parte de estática, el equilibrio de los cuerpos, ¿sí? El momento par. La parte de dinámica, lo que último que vimos respecto a las leyes de Newton, impulso, cantidad de movimiento, conservación de la cantidad de movimiento, conservación de la energía. ¿Sí? Es lo último que revisamos. Y eso fue lo que se programó o se planificó para este periodo. Entonces, como parte de los contenidos estaríamos al día, estaríamos cumpliendo con lo que se planificó. Como les repito, lo que necesitaríamos, y ya tengo un documento que estaba buscándoles, que les va a servir de ayuda. Sí, es un manual de física general. Hay bastante contenido, sobre todo en las unidades del sistema internacional y el sistema inglés. ¿Sí? Ustedes, más que nada en su carrera, en lo que es la mecánica automotriz, van a necesitar bastante de la conversión de unidades y del manejo de diferentes unidades. ¿Sí? Ustedes trabajan con presiones, trabajan con momentos pares, trabajan con medidas también. Los pernos están en unidades, ¿qué sería? Eh, Inglesas y las del sistema internacional en milímetros, referente al metro. ¿Sí? Unos pernos son milimétricos, otros no lo son. Entonces, ustedes van a necesitar bastante de ese tipo de conocimiento. Aquí habla también de lo que habíamos visto, cantidades escalares vectoriales. Hay algunos ejemplos de los cuales de este texto voy a tratar de sacar las actividades que quedarían pendientes, lo que serían las tareas, el foro y la prueba. ¿Sí? Entonces, este documento les voy a subir también al aula virtual, al link donde colocan ustedes las tareas, en la bibliografía, ahí subir este documento. De hecho, lo voy a subir ahorita mismo. A ver, vamos viendo dónde tenemos la tarea. Aquí en la parte de bibliografía. Ok.
Ahí vamos a subir este documento. Y ya. Listo, entonces ya está subido manual de física general al, al Drive donde ustedes colocan sus tareas. Ya lo pueden ir revisando. Bueno, algo vamos a revisarle en esta clase. Sí, y sobre todo, como les decía, en esto nos vamos a basar para las actividades que nos faltan, las de calificación. Entonces, en el capítulo 2, en este libro, también habla de la mecánica de los cuerpos, la parte de cinemática, tipos de movimiento, condiciones de equilibrio. Capítulo 3, lo que sería energía y cantidad de movimiento, energía y tipos de energía, trabajo, potencia, teoremas de conservación de la energía, que serían las leyes de Newton, ¿no? Entonces, con ustedes en esta asignatura se ha trabajado en estos tres primeros capítulos, pero ustedes tienen el resto que más adelante, entiendo, seguirán viendo y será parte de su profesión. Aquí tenemos ya termodinámica, igual aquí tenemos magnitudes termodinámicas, las leyes de la termodinámica, los procesos y ciclos termodinámicos. Aquí está la del motor de combustión, ¿sí? Estados termodinámicos de la sustancia pura, calorimetría, combustión. Aquí están los números de octanos, todo lo demás. Esto ya va más encaminado hacia su carrera. También está en la parte de electrostática y electrodinámica. Sí, en la parte eléctrica también tiene su capítulo especial. La parte de electromagnetismo también. Y análisis de circuitos eléctricos, como parte de lo que es física general. ¿Sí? Entonces vamos a hacer una pequeña revisión de este texto que vamos a tenerle como guía. No es tan voluminoso el documento, el texto es más un manual, por eso les digo, les va a servir, ténganlo a la mano, les va a servir bastante a lo largo de toda su carrera. ¿Sí? El SI, el Sistema Internacional de Unidades, sí, es lo que habíamos hablado. Todas las unidades que habíamos visto, a ver, vamos haciendo un barrido de preguntas. Vamos con Andy Montalvo. Buenas tardes, mi estimado. Buenas tardes, profe. Ok, por ejemplo, del Sistema Internacional de Unidades, de lo que hemos visto, dígame una unidad que esté en el Sistema Internacional, sea de cinemática, sea de fuerzas, sea de todo lo que vimos. Deme una unidad. Una unidad Ajá. del sistema internacional. Mm, A ver, si de pronto no me entendió, le voy a poner un ejemplo. Lo último que estábamos sí, hablando era de la fuerza, ¿no es cierto? La unidad de sí. la fuerza, ¿cuál es? La unidad de la fuerza. Ajá. ¿La fuerza en qué unidades viene dado? Ay, no me acuerdo. Chus. Profesor, no, usted está hablando sobre, ¿sí puedo responder? Claro, dígame. Sobre una unidad como sería el metro, o el kilogramo o el Exactamente. segundo. Esas son Ah, eso se unidades. refiere. Esas son Ah, las ya me estaba unidades. confundiendo. No, Sí, sí, me no. estaba confundiendo. Esas son las unidades. Es como decir, usted va a cargar gasolina, ¿no es cierto? En una estación de servicio. ¿En qué unidades le venden la gasolina? En litro. Por litro. No, Litro o por galón. galones. Por Ah, galón. sí, Por sí, sí. galones le venden, ¿sí o no? Sí. Ya. Entonces, esta es la unidad. La unidad. Y ojo que galón no es la unidad en el Sistema Internacional de Unidades. O sea, yo sé que el galón es una unidad de volumen. Estamos de acuerdo. Pero no pertenece al Sistema Internacional de Unidades. ¿Quién me dice cuál es la unidad de volumen que pertenece al Sistema Internacional de Unidades?
En ese es facilito. Profe, Dígame. el metro cúbico, ¿no es? Exactamente, el metro cúbico. Eso les decía. Ese es facilita, ¿por qué? Porque la unidad de distancia en el sistema internacional es el metro. La unidad de área, ¿se acuerda que es lado por lado? Si el un lado está en metros y tengo que multiplicar, para sacar la superficie tengo que multiplicar lado por lado, va a ser metros cuadrados. Y si es en volumen, va a ser lado por lado, que sería la superficie y la altura. ¿Y la altura en qué debe estar en el sistema internacional? También en metros. Entonces, la unidad de medida del volumen en el sistema internacional tiene que ser el metro cúbico. ¿Sí? Pero por ejemplo el galón también es una unidad de volumen, pero no está en el sistema internacional, ¿sí? Ese está en el sistema americano, el galón, ¿ya? Entonces, hacia allá va la pregunta. Esas son unidades, ¿sí? También nosotros habíamos visto en la resolución de los ejercicios que es interesante que usted se fije en las unidades tanto para aplicar una formulación. ¿Por qué? Porque si no están hablando, si no están las variables en las mismas unidades, usted va a cometer un error de cálculo. Entonces, lo primero que usted tiene que fijarse en la resolución de un ejercicio es que todo se encuentre en las unidades adecuadas. ¿Sí? Si es que no, tiene que convertirlas como hemos hecho en algunos ejercicios. ¿Ya? Entonces, ahora sí, ya que tenemos claro las unidades, entonces dígame, ¿qué unidad se acuerda de todo lo que hemos visto? Hemos visto cinemática, hemos visto fuerza, hemos visto trabajo, potencia, muchas cosas hemos visto. Dígame una unidad de la que se acuerde. Espérame, ya voy. Y los demás compañeros también vayan pensando en una unidad. Y hemos hecho varios ejercicios y hemos hablado de unidades. En todo lo que hemos revisado de la asignatura hemos hablado de unidades. Ya, listo, gracias. A ver, las unidades internacionales que hemos visto serían, pues, la masa, se puede decir, ¿no? Ya, la masa, ya, es una unidad. ¿En qué viene esa unidad? La masa viene en lo que es kilogramo. Ya. Ahora, ahí hay una observación nomás, ¿sí? Ya, El kilo es un prefijo, ¿sí? Es un multiplicador. En realidad la unidad es el gramo. El ya. kilo significa 1000 gramos, es como el kilómetro. La unidad de medida de distancia no es el kilómetro, es el metro. Pero cuando hablamos de miles de metros, en vez de decir 10.000 metros, decimos 10 kilómetros. El kilo no es unidad, ojo, el kilo no es unidad, ¿sí? Es un prefijo de que multiplica, ¿sí? Cuando decimos kilo, sabemos que estamos hablando de 1000. Cuando decimos Mm, megas, ¿a qué equivale una mega, por ejemplo? ¿Sí les indicaron eso en algún momento? mm, Hay Un prefijos. millón, eso, bueno, Exactamente, mega es un millón, millón. profe, ¿cómo Exactamente, dijo? perfecto, millón. un ¿Sí? Un millón. millón, Un mega es un millón. Y ya. esos son unidades que nosotros las utilizamos a cada rato. Ah, de cuánto es tu conexión del internet? Ah, mi internet es de 4 megas. Todo el tiempo estamos hablando de esos multiplicadores, pero no, solamente hablamos sin entenderlo. ¿Ya? Megas. Pero mega no es Claro, no una... sabemos el significado. Exactamente, pero en todo caso, mega no es una unidad. Mega solamente me está diciendo que estamos en el orden de los millones. ¿Pero millones de qué? Ah, megabytes. Ah, entonces 1 millón de bytes. ¿Sí? Entonces la unidad real es el byte, no es el mega, es el byte. ¿Sí? Mega es solamente un factor que multiplica.
Entonces tenemos factores que multiplican en grande y tenemos factores que multiplican en pequeño. En grande tenemos el que sería el deca, el hecto. Hecto es 100, ¿no? Por eso dicen hectárea. Una hectárea, ¿cuántos son? 100 metros. Sí. Entonces Sí. va en 10, que sería el deca, el hecto en 100, el kilo en 1000, el mega en millón. Luego del mega viene el tera. Ustedes hablan bastante cuando dice, ¿tu disco duro de cuánto es? Ah, mi disco duro es de 1 tera. Ujú. Sí, pero tera Sí. no es una unidad. Solamente me está diciendo que está en el orden de los 1000 millones. Sí. Ahora, hacia abajo tenemos el el decimal, el 0.1, ¿sí? El deci, el centi, el mili, de ahí viene milímetro, ¿sí? Entonces, deci, centi, mili, micro, de ahí viene el nano, de ahí viene el pico, y de ahí va todo para abajo, ¿sí? Unidades cada vez más pequeñas. Entonces, esos son factores que multiplican a nuestra unidad y nos dan una idea de los valores o en qué rango estamos nosotros trabajando. ¿Sí? Ya, entonces usted me dijo ¿cuál era? Más. La masa, ¿no es cierto? Entonces la masa, es verdad, es una medida, está en gramos en el sistema internacional. ¿Ya? Ok. Sí. Vamos con Iván Ortiz, otra unidad de las que ya hemos visto en todo este periodo, o en las últimas Hola, que hemos profe, visto. buenas tardes. ¿Cómo le va? Buenas tardes, dígame. Distancia, profe. Ya, la distancia, ¿en qué unidades viene? La distancia. ¿Usted cuánto mide? O sea, como en metros, ¿será, profe? Claro. ¿Usted cuánto mide? Por eso le preguntaba, ¿usted cuánto mide? Metro 70. Ya, exactamente, 1.7 metros, ¿no es cierto? Entonces, ¿cuál ha sido la Sí. unidad? El metro. ¿Por qué? Porque su Ah, ya. altura es una distancia, es una medida de longitud, ¿sí? Si es que Sí, dice profe, sí. de aquí a Santo Domingo, ¿qué distancia hay? Claro, pues puede haber en metros o en kilómetros la distancia, profe. Ya, para no estar hablando que hay unos 300.000 metros, entonces más bien Metros. decimos que hay 300 kilómetros, por poner un ejemplo, Ya. ¿no? Y ahí empezamos a utilizar los factores de multiplicación. Ok. Pero alguien que me diga de las últimas magnitudes que hemos estado viendo, por ejemplo, fuerza, trabajo, potencia, ¿quién me dice una unidad? A ver, continuemos con Marcos Tenorio. Presente, profe. Listo. A ver, ¿cuál es la unidad de la fuerza? ¿Cuál es la unidad de la fuerza? Ujú. Mm, Verán que son ejercicios que hasta la última clase estábamos haciendo y utilizamos el Newton. ya exactamente el Newton. Sí. El Newton, ¿no es cierto? ¿Y a qué es igual un Newton? Este, A un, 340. Perdón. a- aquí es igual un Newton. 1 kilogramo, profe. 1 kilogramo es.
No, pues Newton usted dice que es fuerza. Y kilogramo, el compañero hace un momento dijo que era Ah, claro. la unidad de masa. Entonces, Sí. ¿qué mismo? ¿La fuerza es masa? No, ¿no es cierto? La No, fuerza no no. es masa. El peso es una fuerza, eso sí. Pero el peso, ¿qué hay que hacer para obtener el peso? Multiplicar la masa por la aceleración de la gravedad, ¿no es cierto? Sí. Ya. Entonces, ¿cuál es la unidad de la aceleración? Verán que esa unidad, como mecánicos automotrices, ustedes van a utilizar bastante, la aceleración. ¿En qué unidades están? En metros por Centímetros segundo. por segundo. Metros por segundo. Mm, Metros por segundo es velocidad. Centímetro. No, centímetros no es la unidad. Acuérdese que centímetro es A metro. el centi, es la décima Ah, parte de un metro, metro. metro por segundo cuadrado. Exactamente, la aceleración viene en metros por segundo cuadrado. Y si a Ah, eso le multiplica por la masa en kilogramos, ahí obtiene el newton. Entonces, un newton a qué es igual? A kilogramo por metro sobre segundo al cuadrado. ya, ya. ¿Ya? Y esa es la unidad de fuerza. ¿Sí? No se olvide, usted tiene dos caminos para llegar a las ecuaciones. O se memoriza, que es la típica de los estudiantes de secundaria, ¿no? Memorizarse, no. Fuerza es igual a masa. Distancia sobre. No, la fuerza dije. Fuerza es igual a la masa por la aceleración. Y ahí se memorizan la fórmula. Fuerza es igual a masa por aceleración. Fuerza es igual a masa por aceleración. Pero ustedes ya están en otra etapa de conocimiento, ¿sí? Y a ustedes están en educación superior. Ahora ya no tienen que memorizarse. Ahora lo que tienen es que entender y asociar. Entonces, otra manera, no de memorizarse, sino de entender, es el lado de las unidades. Entonces, fuerza, a ver, fuerza era el Newton. ¿Y el Newton a qué es igual? Ah, ya, pero si yo sé que el peso es una fuerza, sí, es la que todos nosotros ejercemos, por eso nos quedamos en reposo, cuando estamos parados, sentados, o como ustedes quieran verlo, sí, entonces es una fuerza, y el planeta, la Tierra, el suelo, donde nosotros estemos apoyados, ejerce una fuerza normal, y esas dos son de la misma cantidad. ¿Por qué? Porque la suma de las dos tiene que ser igual a cero. Eso es lo que dice la primera ley de Newton. ¿Ya? Entonces el peso es una fuerza. ¿Y cómo yo calculo el peso? El peso es la masa del cuerpo por la aceleración. ¿Aceleración de quién? De la gravedad. Entonces ahí yo ya puedo ver. Ya, entonces la masa está en gramos, pero en este caso el newton es 1000 gramos, o sea, 1 kilogramo. Y por la aceleración que sería metros sobre segundo al cuadrado. Ya, también es otra manera de llegar a las ecuaciones, a las fórmulas, pero de una manera ya un poco más asociada al entendimiento de las unidades. ¿Sí? Entonces, vamos viendo. Gracias, mi estimado Marcos. Vamos con Santana Anthony. Mi estimado Anthony, ¿me confirma si me escucha, por favor? Ahí está. Yo sé, profe. Ok, ¿cómo le va? Listo. Dígame, ¿cuál es la unidad del trabajo?
Verán que eso corresponde a los últimos temas que hemos visto. Eso debe estar fresco para ustedes todavía. ¿Cuál es la unidad del El trabajo? trabajo es Newton metro, profe. Es igual a un Joule. Exactamente, ¿no es cierto? Newton metro. ¿Qué significará entonces Newton metro? ¿Qué significará que el trabajo esté en newtons por metros? Eso significa que está multiplicando la fuerza por la distancia, ¿no es cierto? Newton será fuerza y Sí, un metro es Newton. distancia. Entonces, ¿qué ha sido el trabajo? El trabajo ha sido la fuerza Por que la se aplica distancia. sobre un cuerpo por la distancia que la mueve. Sí, entonces miren, es otra manera de entender las ecuaciones que hemos revisado en la teoría. Sí, ok. Vamos viendo. Ya acabamos la primera corrida. Listo. ¿Quién me dice la unidad de la potencia? El vatio, profe. Ya, exactamente. El vatio. ¿Ya qué es El igual el vatio. vatio? El símbolo. Ah, que es igual. ¿A qué es igual el vatio? Este es igual a un Julio sobre el segundo, creo. Sí, sobre el segundo. Por segundo. Exactamente, ¿no es cierto? Era la cantidad de trabajo que se hace en el tiempo, o la rapidez con la que se hace el trabajo, ¿se acuerdan? Y la Sí. rapidez la medimos respecto a un tiempo, Profe, ¿sí? no escuché bien. Era, ¿cómo dijo? Un Joule por segundo. Un Sobre Joule por segundo. segundo. Sobre segundo. Ujú, Ah, sobre sobre segundo. segundo. Así es. Sí. Ah, Sí, se dividía. ¿Por qué? Por ejemplo, usted dice, yo hago mi tarea, yo realizo mi tarea en un día. El otro compañero dice, yo realizo esa misma tarea en 2 días. ¿Cuál es más rápido? Este de un día. El de un día, ¿no es cierto? Entonces, para ver la rapidez que hemos hecho, hemos dividido para el tiempo, ¿no es cierto? Hemos hecho la tarea en un día, la misma tarea en 2 días. Estamos haciendo referencia al tiempo. Entonces, cuando nosotros queramos saber la rapidez de algo, tiene que ser en función del tiempo. Entonces, efectivamente, esa era la potencia, ¿sí? Era la rapidez con la que se ejecuta un trabajo, ¿ya? Entonces, como ven, tienen otra manera de entender las unidades en físicas, ¿sí? Entonces, sigamos viendo. Unidades básicas, aquí en este manual pueden ver. Aquí tenemos longitud, y es muy importante longitud y la letra que lo identifica, ¿sí? Cuando hablamos de longitud, colocamos la L. La unidad fundamental es el metro. Aquí está tanto la palabra como el símbolo, ¿sí? ¿Y a qué se denomina un metro? Dice, se define en función de la velocidad de la luz. Bueno, aquí parece que han cambiado, ya debieron haberse modernizado, ¿no? El tiempo igual en segundos, la masa en kilogramo, pero acuérdense que el kilo es el factor de multiplicación, en realidad es el gramo. Intensidad de corriente, hablamos del amperio. La temperatura, hablamos del Kelvin. Por ejemplo, aquí hay una observación. Nosotros, cuando hablamos de temperatura, no decimos en Kelvin. ¿En qué decimos? ¿En qué unidades hablamos nosotros de la temperatura? En grado, ¿En grados qué? grado Celsius. Exactamente, grados Celsius, ¿no es cierto? O grados centígrados, ¿sí? ¿Y los americanos en qué unidades por lo general saben hablar de la temperatura? Centígrado. No, los norteamericanos no hablan en grados centígrados, ellos hablan en grados Fahrenheit. Entonces, ni ellos ni nosotros utilizamos la unidad del sistema internacional.
que sería el Kelvin. Sí, eso para que lo tengan pendiente. La cantidad de sustancia o de materia es el mol. La intensidad de luminosa es la candela. Y así pueden ir viendo todas. Aquí viene la Profe, una definición. pregunta. Dígame. Pero vamos, ya mole se trata de, como decir, de química, diga. Es la cantidad de sustancia, la cantidad de materia que tiene un elemento. Mm, ya. Profe, Sí, obviamente profe, los elementos que existen en la naturaleza, ¿cuáles son? Los que están en la tabla periódica. sí. Ya, todo lo que existe en la naturaleza está ya catalogado en la tabla periódica. Cualquier otro elemento que no pertenezca a la tabla periódica es porque no existe. Todo lo que nosotros podemos ver, tocar, sentir, todo lo que vemos alrededor, todo lo que de lo que está compuesto nuestro planeta está en la tabla periódica. Todos los elementos. Si usted por ahí se inventa o descubre un nuevo elemento, se hace famoso porque le pondrán su elemento en la tabla periódica y usted también se lanza a la fama. Pero si es que descubre, obviamente, ¿no? Un nuevo elemento. Pero ahí, en la tabla periódica, están todos los elementos. Ahora, la combinación de esos elementos da lugar a todo lo que nosotros utilizamos, conocemos y vemos. ¿Sí? De hecho, por ejemplo, usted como ser humano, como persona, si lo pasamos a componentes químicos, está formado por carbón y agua. ¿Sí? Entonces, podemos basarnos a la composición elemental de los elementos. Entonces, este mol es la cantidad de sustancia. ¿Cuánto de sustancia o cuánto que sería? Yo le entendía como más la masa que tiene un elemento. Si no todos los elementos tienen igual masa o cantidad de sustancia. ¿Sí? Acuérdense que en la tabla periódica tienen los gases y un gas hasta puede estar flotando, pero hay otros elementos en la tabla periódica que son bastante pesados. Ahora entienden por qué los elementos pesados de la tabla periódica son utilizados en la radiactividad. Son radiactivos. ¿Por qué? Acuérdense de la famosa ecuación de Einstein, ¿no? Que la energía es igual a masa por la velocidad de la luz al cuadrado. Lo que significa que si un elemento es más pesado, mayor energía tiene. Y si ustedes van a la tabla periódica, vayan a ver en los datos, los elementos radiactivos son los que más masa tienen, cantidad de sustancia. Bueno, ese es otro tema, eso les deben enseñar en química. Ya, entonces aquí en esta parte, miren, está lo que les decía. Las unidades básicas tienen múltiplos y submúltiplos que se expresan mediante prefijos. Así, por ejemplo, la expresión kilo indica 1000. Por tanto, 1 kilogramo son 1000 gramos. Y del mismo modo, el mili indica la milésima. Por ejemplo, 1 miliamperio es 0,001 amperios. ¿Sí? Entonces son múltiplos, como les decía anteriormente. No son unidades, son múltiplos y submúltiplos de las unidades. ¿Sí? Entonces, cuando hable del disco duro, tiene que hablar completo. Si le dice ¿un tera qué? ¿Un tera de qué? ¿Sí? Un terabyte. Exactamente. Ahí está hablando con propiedad. ¿Sí? Verán que ustedes ya están estudiando para ser profesionales. Entonces ahora sí tienen que hablar con conocimiento de causa. Su lenguaje, su comunicación ya tiene que ser la de un profesional. ¿Sí? Que es lo que estamos formando con ustedes. Ok, entonces aquí en este manual pueden ver la definición de las unidades básicas del Kelvin, cómo se define o de dónde sale. El segundo, ¿sí? El metro, el kilogramo, el amperio, de dónde viene, el mol. Las unidades derivadas del sistema internacional.
Sí, las derivadas sería el volumen. ¿Por qué? Porque se deriva de la superficie y la superficie de la distancia. ¿Sí? Entonces, el volumen está en metro cúbico y es combinar 3 veces la longitud. ¿Sí? Por eso es unidades derivadas. La densidad también, la fuerza también es una unidad derivada. ¿Por qué? Porque la fuerza queda igual a masa por aceleración. Miren, aquí está lo que estábamos hablando hace un momento. ¿Sí? Y la masa está en kilogramos y la aceleración está en metros sobre segundo cuadrado. Y la fuerza, la unidad era el newton, ¿no es cierto? Miren, aquí está, newton. Y entonces, ¿a qué es igual un newton? A kilogramo por metro sobre segundo al cuadrado. Ya, todo lo que acabamos de revisar hace un momento. Aquí tenemos la energía, como decía el compañero, el joule, ¿sí? Y el joule queda igual a newtons metros. ¿Ya? Perdón un ratito, por favor. Profe, Sí, sí tengo, te lo puedo enviar, te lo puedo enviar al WhatsApp, no hay problema. Sí, sí, también tengo. Ya, ya. Ahí, ya, no hay problema. Ya, ya. Claro, sí.
Ya, ya. Ok. Bajo qué figura entonces tendría esa parte de, sería una especie de capacitación? Obviamente yo sé que no pueden poner capacitación porque hay toda una unidad, un computador para eso, pero bajo qué figura tendría. Profe, su micrófono. Ah, ya, ya, ok, ya, ok. Ah, claro, eso sí está contemplado, no sé si fue los términos que tenía, esa parte no me acuerdo. Si es que no, hay que incluirle, porque sí estaba pensando en eso. Que ese servicio también vaya incluido, no se está en capacitación. Sí, sí, sí está, me acuerdo que esto está según un requerimiento del administrador de contratos, de acuerdo. Sí, sí, sí está puesto lo que es. Claro, no está como capacitación, porque eso está prohibido, está como adiestramiento de. Entonces, sí está contemplado eso en el término. Ah, tú me dices del contrato de ejecutado, pero no tiene razón. Ah, una experiencia no se pedía. Bueno, sí, 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 bueno, tendríamos que, ahorita ya te entendí, claro, claro, ahorita ya. Ujú. Claro, el otro sí, como es de todo el sistema, del otro como es de todo el sistema de control, entonces ese sí se estaba utilizando de manera formal. Este como era solamente acondicionamiento lo más era acondicionamiento de operadores. Entonces, no, de todas maneras, lo que se hizo ayer es algo, ah, ya, ya, ok. Claro. Bueno, en esa, creo que de pronto una recomendación, dice de manera formal, yo sé que ahí, por ejemplo, de manera formal, quienes tendrían más opción serían, siendo de alguna manera, los representantes propios de la marca. Entonces, por ese lado, en cambio, de pronto se podría hacer un poco más complicado, porque si vamos a ver costos, yo sé que SEIN te va a dar, y te va a dar una buena capacitación, porque son representantes, pero los costos de ellos no son tan convenientes. Y para armar un proceso de ellos ya es otro lío. También que se me está contando Héctor, ayer estábamos hablando de lo que era la válvula electoral que se viene de una X. Entonces, él también tiene un problema con eso. Dice, yo no puedo trabajar con Selin porque Selin quiere sacar un ojo de la cara. Y yo estoy haciendo todos mis proyectos sin un servicio completo, que es el comisionamiento. Entonces, claro, estábamos hablando respecto a esto. Y sí, van a tener esa misma complicación ustedes. Sí, pues, entre privados tienen ese conflicto con la empresa pública que es mayor. Entonces, eso nomás para que tengan pendiente. O sea, está bien lo que tú quieres hacer, sacar algo formal que diga capacitación que debe haber, pero de pronto el emprendimiento va a ser esto, que los más opcionados no van a cubrir los requerimientos de pronto de lo que puede vayan tomar como
como presupuesto y todo lo demás. Y más que nada las casas propias, porque ellos ya tienen con, si bien es cierto, tienen ya todo el portafolio armado de capacidades, pero es mucho más avanzado y de manera general. En cambio acá yo sé que es lo que ustedes necesitan, es la parte puntual, la parte exactamente. Y eso, por ejemplo, en las capacitaciones que se han dado, o que dado sí, no se ha llegado a ese punto. Se han dado lo más, ellos son más vendedores. Vamos a este lado, o sea, ellos más te van a la venta, te dan las opciones del sistema y te dicen que el sistema hace esto y listo. Y te lo quedan palabras. Y en cambio, lo que ustedes necesitan ya es una capacitación a nivel de ejecución, a nivel de meter mano y de profesional las cosas. Y yo sé que ese nivel no va a llegar. Entonces, por eso que está de que le revisen bien, lo piensan bien, porque de pronto se podría pasar para eso, de que más opcionado sea y no logren cumplir con eso. Y esto es lo que está haciendo, me parece bastante bueno, porque eso es lo que necesitan ahorita, capacitar a la persona para que se haga responsable del sistema. Ujú. Está- ujú. Muy bien. Claro, déjame ver, podemos también ver, no sé, entre la semana que viene o 15 días. Entonces, sí, tema puntual solamente de lo contractual, que sería la parte de eléctrica, que sería el comisionado de los juegos. Una consulta de los PDFs que tenía ese proyecto, ese consecuencia para ejecutarse. En Alejo me decía que querían sacarle en el primer trimestre, por eso requerían información. El, el, el que estaba para este contrato de mantenimiento del sistema de Balao. Ah, es el que me menciona como muy importante. Ah, ya. Ah, ya. 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 Entonces, ya no entendí. Entonces, la íntima que estarían pensando es a
Ya. Sí, ahora sí, listo. Ya. Ok, listo. Ok, ya, ya pues, listo. Sí, ya, ya, pues, listo. A ver. Eh, Aquí ya se salió. Mm, 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 mm. Ok, jóvenes, ¿me confirman si me escuchan? Sí, profe. Ok, Sí, profe. listo, listo. Gracias, disculpas por la interrupción. Una llamada medio urgente, entonces, eh, listo. A ver, entonces estábamos revisando lo que eran la definición de las unidades, ¿ya? Otra manera de entender para corroborar si estamos haciendo bien o si estamos aplicando bien los conceptos y las ecuaciones que necesitaríamos para la resolución de nuestros ejercicios, ¿sí? Entonces saber que el joule es igual a newton por metro, y newton ya sabemos que es fuerza y metro es distancia, entonces ya nosotros podemos nuevamente reforzar el hecho de que la unidad de la energía es la fuerza que yo aplico sobre un cuerpo para moverlo cierta distancia. Entonces nosotros ya podemos ir recordando las equivalencias de nuestras unidades. De las derivadas habíamos hablado del hercio, que es el inverso del tiempo. ¿Se acuerdan que habíamos hablado nosotros de que nosotros tenemos una señal periódica, como esta onda senoidal? ¿Se acuerdan? Esta onda senoidal tiene un tiempo. ¿Por qué? Porque este eje de aquí es el tiempo y este de acá es una función cualquiera, puede ser el, el voltaje, ¿sí? Entonces lo que nosotros tenemos es que de aquí a acá corresponde a un periodo. ¿Por qué? A un periodo completo, porque aquí inicia la onda, acá termina y de aquí se va repitiendo exactamente de la misma manera. Entonces el tiempo que transcurre en que una onda haga su recorrido completo se conoce como periodo, ¿sí? Y la frecuencia, decíamos que era igual al inverso del periodo, o sea, 1 sobre t. Y ahorita miren, corroboramos con la unidad. La unidad de la frecuencia, ¿cuál es? El hercio. ¿Y a qué equivale un hercio? A 1 sobre segundo. ¿Sí se dan cuenta? Entonces, estamos corroborando lo que nosotros en la teoría estábamos afirmando. ¿Sí? Que la frecuencia es el inverso del periodo. O sea, el inverso de la unidad tiempo. 1 sobre segundo. Y lo estamos corroborando. Entonces, como ven, todo lo que hemos revisado podemos irlo corroborando solamente a nivel de unidades. El newton, aquí tenemos el newton, que es kilogramo por metro sobre segundo al cuadrado. ¿Sí? El pascal, la unidad de presión.
Miren, en el sistema internacional, la presión, ustedes muchas veces van a escuchar hablar de PSI. Por ejemplo, vayan a refinería, vayan a Petroecuador, a esas unidades. Sí, ellos utilizan las unidades americanas, y la unidad de presión en unidad americana es del PSI. Sí, Unidad de presión. unidad de presión, exactamente, que si mal no recuerdo, es libra por pulgada al cuadrada. Sí, entonces eso es PSI. Pero en el sistema internacional nosotros hablamos de pascales. ¿Y qué es pascal? Un pascal es igual a newton sobre metro cuadrado. A ver, aquí quiero hacer un ejercicio con ustedes. Solamente analizando la unidad de presión, ¿quién me dice qué es la presión? Aquí está la unidad de presión, es el pascal. ¿Y a qué es igual el pascal? A newton sobre metro al cuadrado. ¿Qué significa eso? ¿Cómo ustedes entenderían qué es la presión? La presión no es una fuerza, profe. La presión es una fuerza pues, que se ejerce, ¿no? ¿Ya? Sí, Claro, porque aquí hay un una newton. Claro. Aquí hay un newton. Sí. Y newton es fuerza. Ajá. ¿Ya? Hasta ahí van bien. ¿Qué más? Sí. En función de esta unidad. ¿Qué más pueden decir? ¿Es una fuerza qué? ¿Se acuerdan cómo definíamos nosotros la energía? Perdón, el trabajo. El trabajo era igual... Ay, perdón. Decíamos que el trabajo era igual a fuerza aplicada sobre un cuerpo para moverlo una cierta distancia. ¿Y las unidades qué eran? Eran newton por metro. ¿Ya? Entonces, bajo este análisis de unidades, ¿qué sería entonces la presión? Trabajo, fuerza y distancia. No, lo de Fuerza. Pascal, digo. A ver, una fuerza. A ver, es una fuerza. ah, a ver, es como si estuviéramos aplicando fuerza sobre una superficie, ¿no? Exactamente. Ahí dieron en el clavo. Ahí sí. Sí. Entonces eso se debe, entonces nomás. ¿Ya? Entonces, ¿a qué se define presión? Presión es la fuerza que se aplica sobre una superficie. Eso es presión. ¿Sí? Entonces, por ejemplo, ustedes en el motor, en el motor van a tener, o yo qué sé, en un émbolo, pongámosle así, un émbolo. Ya, pongamos aquí una especie de pistón. Ya, y aquí una fuerza. Entonces es la fuerza que estamos aplicando sobre esta superficie de aquí. Sí, eso es lo que se considera como presión. ¿Ya ven? Entonces solamente haciendo un análisis de unidades, nosotros podemos llegar a entender qué significa cada una de estas unidades. Entonces ustedes ya lo han definido. Si van a un libro, van a encontrar lo que ustedes mismos acaban de deducir, que la presión es la fuerza que se aplica a una superficie determinada. Si no, verán, vayan, busquen en el internet y les va a dar algo parecido.
Y eso acabamos nosotros de descubrirle solamente revisando la unidad. ¿Ya? Ya. Aquí tenemos el julio, que era la unidad de energía, trabajo, calor, como ustedes quieran verlo. Entonces tenemos que es newton metros. Entonces también definíamos que era la fuerza que le aplicamos a un cuerpo para moverle una cierta distancia. El vatio, ¿sí? Que era julio sobre segundo, que era la rapidez con la que se ejecuta el trabajo, ¿no es cierto? ¿Ya ven? Y así pueden ustedes seguir revisando las unidades y entendiendo la descripción. No, profe, no ha tomado la asistencia. Ah, sí, perdón, bien que me hizo acuerdo, muchas gracias. Ujú. Listo, a ver, me responden por favor. Cárdenas Luis, ¿no? No vino, Flores, no vino. Flores Stewart, Presente. ok, Presente, gracias. profesor. Grueso Eric, no está. Leyes Galo, tampoco está. Micolta Víctor, tampoco está. Montalvo Andy, sí está. Presente. Murillo Eric, no está. Ortiz Iván, sí está. Presente, profesor, presente. Ok, gracias. Pisa Yesley, no está. Quiñones Víctor, no está. Romero Ney, Romero No, ¿qué Neisy, hace? Romero Neisy no está. Sandoval Kevin, tampoco está. Santana Frank, no está. Santana Anthony, Presente. está. Ok, gracias. Tenorio Marcos estuvo en la primera hora. Sí, el tubo, pero pasa que no puede entrar. No lo tengo en espera. Ya. Y Vilcacundo Ah. Gerson no está. Listo. Ahí estamos. De Tenorio sí me acuerdo porque sí le preguntamos a él una unidad, entonces. Yo sé que estuvo la primera hora, en esta no está. Ok, esa sería entonces la asistencia. Y continuaríamos con la revisión. Bueno, aquí tenemos las unidades de longitud, todas las opciones que hay aparte del sistema internacional. Y el área, unidades de capacidad y volumen. Por aquí está el galón. Mira, el galón es igual a 4 litros, 4 cuartos, perdón. Y es igual a 4.404 litros. Y un litro es 1000 centímetros cúbicos. Y de centímetros cúbicos ya podemos llegar a los metros cúbicos. ¿Sí? Aquí podemos ya tener la relación con el sistema internacional. Y aquí ya pasamos a las partes que ya hemos visto en la materia. Cálculo vectorial, lo que es un vector, las características, tal cual como hemos revisado. ¿Sí? Clasificación de vectores, operación con vectores, que también lo hicimos, suma de vectores. ¿Sí? Componentes de un vector. Aquí cómo trabajar con los triángulos, que también eso ya lo resolvimos. La tangente del ángulo. ¿Qué ángulo estamos hablando? Aquí hay varios ejercicios, como pueden ver, entonces ya aquí tienen material que les aconsejo que vayan revisando, vayan resolviendo, porque de aquí estarán las pruebas, los exámenes y las demás actividades que faltan.
la parte de cinemática, estática y dinámica. Si es que algo no quedó claro en la guía de estudios o en las clases que nosotros hemos visto, las leyes de Newton. Sí, y las otras partes que a futuro también ustedes lo verán. Aquí está el movimiento rectilíneo uniforme, el uniformemente acelerado, las ecuaciones que ya las habíamos revisado, caída libre que también ya revisamos, movimiento parabólico que también es la suma del movimiento rectilíneo uniforme y del movimiento vertical. Sí, es la suma de los dos movimientos. Aquí estamos hablando de velocidad, aceleración, la fuerza, masa por aceleración, la energía. Aquí estamos en el movimiento circular. Entonces aquí le da de manera resumida todo lo que nosotros hemos visto hasta el momento. Aquí ya está, esto está más enfocado a su área, la transmisión de movimientos. Ustedes van a ocupar esto muchísimo en la carrera de mecánica automotriz. Sí. Listo, jóvenes. Entonces, esos eran los lineamientos y más que nada quería hacerles conocer respecto a este documento sobre el cual vamos a trabajar en las actividades. No sé si tienen alguna pregunta, alguna inquietud. Este documento está en el aula. Sí, ahorita les subí. Ustedes vieron en la hora, en la hora anterior yo les Sí, subí al en Drive. el Drive. Ah, no, fíjate. En el Drive está ya subido este documento, entonces pueden ustedes irlo revisando. Los ejercicios pueden irlos resolviendo. Vuelvo y repito, de ahí estarán las actividades que nos faltan. Entonces esas actividades las trabajaremos esta semana que viene y con eso ya cumpliríamos con todo la planificación de esta asignatura. No sé si tienen alguna pregunta. De la misma manera, revisen este documento y si algo no está claro, la próxima semana en las clases que nos quedaría del periodo, podemos ir revisando y podemos ir haciendo alguna aclaración que ustedes necesiten. ¿Sí? Listo, profe. Ok, listo. Entonces, si no hay preguntas, nos quedaríamos ahí y nos veríamos la próxima semana. ¿No? Ok, listo, jóvenes, que tengan buena tarde, pasen bien. Igualmente, profe. Fin de semana. Bueno. Igualmente, pasen bien.